las recomendaciones que les iba a dar hoy, me di cuenta que hay mucha gente que consume mucho policial y mucha novela de misterio en formato serie de televisión o formato película, pero no lee mucho de eso. Es cierto. Y yo digo, si te gusta la serie de misterio, te gusta el policial, si te gusta verlo, te va a gustar aún más leerlo. Porque el misterio tiene esto de que si lo estás leyendo, más te metes adentro de ese mismo mundo, ¿no es cierto? Exactamente, te engancha muchísimo. Totalmente. Se dificulta mucho lo que le sucede a la gente que por ahí no lee mucho, que es que o le da sueño o se distrae. Claro, con esto no hay chance. Exactamente. Este tipo de género ayuda mucho para que puedas incentivar un poquito tu atención. Tu atención plena en lo que estás haciendo. En este caso voy a hablarles del fenómeno de misterio número 1 en el mundo que inició el género para muchos. Y estoy hablando de Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Exactamente. Vamos a hablar clásico de clásicos. Vamos a hablar un poquito de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un personaje creado por Sir Arthur Conan Doyle en 1887. 1887. Uf, una banda. Sir Arthur Conan Doyle era médico. Él empezó a escribir el personaje de Sherlock Holmes porque estaba como medio aburrido y un poco le daba gracia, por decirlo así, o le daba mucha curiosidad a un compañero de la universidad que él tenía, que tenía así como mucho poder deductivo, siempre tenía ocurrencias. Finalmente terminó formando parte de las fuerzas de seguridad británica de Scotland Yard y él como que tenía ganas de ficcionarlo. Y empezó a escribir Sherlock Holmes como parafraseando un poco a este compañero que tenía, ¿no? Inspirándose un poco en este compañero de la facultad. Se hizo muy famoso. Claramente. Pero una curiosidad que muy pocos saben es que Conan Doyle odiaba a Sherlock Holmes. ¿En serio, amiga? ¿Me estás jodiendo? Sí. Odiaba su propia obra, digamos. Sí, un poco sí. Hasta que finalmente, después del fallecimiento de su primera esposa y demás, que él no queda como muy, muy bien, él decide matarlo al personaje. Okay. Y fue uno de los momentos más, yo creo que si yo me enojé por la muerte del Freezer en Floricienta, imagínense los lectores de Conan Doyle cuando fallece, cuando él mata a Sherlock Holmes en el problema final. Cuando Sherlock Holmes muere, le llegaron tantas cartas a Conan Doyle insultándolo y pidiéndole por favor que lo devuelva a la vida, que finalmente en el vasallo de los Baskerville él lo devuelve a la vida al personaje. Claro, ¿no? Acá encuentro que él muere durante una pelea con su archienemigo, el profesor Moriarty. Esto ocurre en la última entrega de Sherlock Holmes. Sin embargo, tuvo que resucitarlo en el año 1901 en la novela que decías, El sabuelo de los Bakersfield. El sabueso de los Bakersfield. Bueno, si no vieron la serie británica que lleva adelante el actorazo de que tiene un nombre súper difícil, Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch, véanla porque es ideal. Las películas de el otro señor Robert Downey Jr. no están mal, pero me parece que no están tan tan cerca del libro. Me gusta mucho la dirección de Guy Ritchie, es como que tiene una visión muy, muy interesante, más es una película norteamericana para norteamericanos y Sherlock Holmes es un personaje británico. Claro, entonces queda, la verdad que está mucho mejor ambientado y mucho mejor llevado en la de Benedict. Sin duda. Sin duda. Hablando de nosotros que hablábamos antes de los fanfics, no sabés la cantidad de fanfics que salieron a raíz de esta serie. Ah, no. La verdad que tuvo mucho revuelo. Sí, cómo no. Pero los libros también son muy interesantes. Hay 56 relatos de Sherlock Holmes más 2 novelas. Ok. O sea que si tenés ganas de leer. Cuando decís relatos, yo entiendo libros, pero no son libros completos. Los relatos son cuentos un poquito más largos. Ok, pero no están incluidos dentro de ningún libro. Sí, las aventuras de Sherlock Holmes. Ah, perfecto, perdón. Depende la edición y depende por ahí la editorial que lo edita en español, le pone algún que otro nombre que tiene que ver generalmente con alguno de los cuentos que están adentro, con el título de alguno de esos relatos, ¿no? Claro. El primero, hay varias formas de leer la cronología de Sherlock Holmes. Hay estudiosos y fanáticos que proponen diferentes lecturas a los relatos. Algunos te dicen que arranques por el final, otros te dicen que empieces por el medio, otros te dicen no, tenés que empezar por acá. Como la Guerra de la Galaxia, es la misma historia, digamos. Sí, una cosa así. Me encanta. Pero en este caso vamos a empezar, les voy a leer un poquito de la primera novela, que es Estudio en Escarlata. Me encanta. Porque es el principio, es decir, cuando se conocen Watson y Sherlock Holmes. Recordarán, los que lo han leído y para los que no, los relatos de Sherlock Holmes están escritos en primera persona por su fiel compañero
John Watson, Claro. que es médico. Sí. Y curiosamente y que estuvo en la Primera Guerra Mundial, excombatiente, tiene muchas similitudes con el mismo Conan Doyle. Entonces creemos que Watson es en realidad Conan Doyle. Sí, no me acuerdo si fue Sábato o quién fue que dijo que todo lo que se escribe siempre es autorreferencial en algún punto, ¿no? Siempre uno se basa un poco en lo que a uno le pasa y después de ahí construye, ¿no es cierto? Sí, sin duda. En este caso, yo creo que el tema del misterio o la inteligencia que tiene el personaje de Sherlock y la personalidad, que es como muy soberbia, si uno lo escribe desde la primera persona es como que el escritor, ¿no?, se queda implicado. Sí, siento un poco. Me Si gusta. lo escribís en tercera persona no genera, o sea, como si fuera omnipresente, no genera tanto compromiso. Esta es como la mejor forma para mí. Claro, sí, te permite jugar desde el lado de afuera y tomar el personaje de otra manera, ¿no? Sí, Me sí. gusta. El libro Estudio en Escarlata, editado, esta edición que vamos a leer es de 1963 y la traducción es de Fernando Vicente. Me gusta hacer esa aclaración porque yo por ahí no se las hago a ustedes cuando leemos libros que son originalmente en otro idioma. Y está bueno hacerlo porque da para darle créditos al traductor también. Obviamente. Primera parte. Reimpresión de las memorias de John H. Watson, doctor en medicina y ex médico del ejército. Capítulo 1. El señor Sherlock Holmes. En el año 1878 me doctoré en medicina en la Universidad de Londres y me trasladé a Netley con el fin de asistir al curso obligatorio para cirujanos del ejército. Al terminar mis estudios allí, fui destinado al 5º Batallón de Fusileros de Northernland como cirujano auxiliar. Por aquel entonces el regimiento estaba destacado en la India y antes de lo que yo pudiera incorporarme estalló la Segunda Guerra de Afganistán. Al desembarcar en Bombay, me enteré de que mi unidad había cruzado la frontera y se había adentrado ya en territorio enemigo. Sin embargo, seguí viaje con otros muchos oficiales que se encontraban en la misma situación y conseguí llegar sano y salvo a Kandahar, donde encontré mi regimiento y me incorporé en el acto a mi nuevo puesto. La campaña proporcionó honores y ascensos a muchos, pero a mí solo me trajo desdichas y calamidades. Me separaron de mi brigada y me destinaron al regimiento de Beckershire, en el que participé en la desastrosa batalla de Mainwad. Allí fui herido en el hombro por una bala Gesail que me destrozó el hueso y me rozó la arteria subclavia. Habría caído en mano de los asesinos Gazis, a no ser por la lealtad y el valor que me dio muestras Murray, mi ordenanza, que me tendió sobre el caballo de carga y logró llevarme a salvo hasta las líneas británicas. Consumido por el dolor y debilitado por las prolongadas penalidades, me trasladaron en un gran convoy de heridos al hospital de la base de Peshawar. Allí me restablecí y cuando ya podía pasear por las salas e incluso tomar un poco de sol en verano, caí enfermo de tifus, ese flagelo de nuestras posesiones de la India. Durante meses me debatí entre la vida y la muerte y cuando por fin reaccioné e inicié la convalecencia, estaba tan débil y extenuado que un consejo médico determinó que se me enviara de regreso a Inglaterra sin perder un solo día. Por consiguiente me embarcaron en el transporte militar Orontes y un mes más tarde tomaba tierra en el muelle de Portsmouth, con la salud dañada sin remedio, pero con un permiso del paternal gobierno para intentar recuperarla en los siguientes 9 meses. Yo no tenía parientes ni amigos en Inglaterra y era por lo tanto libre como el aire, o todo lo libre que se puede ser con una asignación diaria de 11 chelines y 6 peniques. En tales circunstancias me regí, como es lógico, a Londres, gran sumidero al que son arrastrados inevitablemente todos los haraganes y desocupados del imperio. Durante un tiempo me alojé en un buen hotel del Strand y llevé una existencia incómoda y sin sentido, gastando el dinero del que disponía con mucha mayor liberalidad de lo que podía permitirme. El estado de mis finanzas llegó a ser tan alarmante que pronto comprendí que o abandonaba la metrópoli o me iba a languidecer al campo, o tenía que cambiar por completo mi estilo de vida. Elegida la segunda alternativa, mi primera decisión fue abandonar el hotel e instalar mis cuarteles en un alojamiento menos pretencioso y menos caro. El mismo día en que llegué a esta conclusión estaba en el Criterion Bar, cuando alguien me dio un golpecito en el hombro y al volverme reconocí al joven Stanford, otrora ayudante mío en el hospital. Ver un rostro amigo en el inmenso páramo de Londres es realmente un placer para un hombre solitario. En el pasado no habíamos sido especialmente amigos, pero ahora lo acogí con entusiasmo y él por su parte pareció encantado de verme. Llevado a mi arrebato de alegría, le invité a almorzar en el Holborn y hacia allí nos dirigimos en un coche.
¿Qué ha sido de su vida, Watson?, me preguntó sin ocultar su asombro mientras traqueteábamos por las concurridas calles de Londres. Está tan delgado como un fideo y tan moreno como una nuez. Le hice un breve resumen de mis aventuras y apenas había terminado cuando llegamos a nuestro destino. «Pobre amigo», me dijo él en tono compasivo tras escuchar mis desdichas. «¿Y qué hace ahora?» «Busco alojamiento», respondí. «Intento resolver el problema de conseguir habitaciones confortables a un precio razonable». «Qué curioso», observó mi acompañante. «Es usted la segunda persona que me habla hoy en estos términos». «¿Y quién ha sido la primera?», pregunté. «Un colega que trabaja en el laboratorio químico del hospital. Se lamentaba esta mañana de no encontrar a nadie con quien compartir unas bonitas habitaciones que había encontrado y que eran demasiado caras para su bolsillo». «Por Júpiter», grité, «si está buscando de verdad a alguien con quien compartir las habitaciones y los gastos, yo soy su hombre. Prefiero tener un compañero a vivir solo». El joven Stanford me miró de un modo raro por encima de su vaso de vino. «Usted no conoce todavía a Sherlock Holmes», dijo. «Tal vez no le guste tenerlo constantemente de compañero». ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Oh, yo no he dicho que tenga nada de malo. Alimenta ideas un poco raras, le entusiasman determinadas ramas de la ciencia, pero que yo sepa es un tipo decente. Estudia medicina, supongo. No tengo la menor idea de lo que pretende hacer. Creo que domina la anatomía y es un químico de primera, pero que yo sepa nunca ha seguido cursos sistemáticos de medicina. Sus estudios son poco metódicos y muy excéntricos, pero ha acumulado gran cantidad de conocimientos insólitos que asombrarían a sus profesores. ¿No le ha preguntado usted nunca a qué piensa dedicarse? No es un hombre que se deje llevar fácilmente a las confidencias, aunque puede mostrarse comunicativo cuando le da por ahí. Me gustaría conocerlo, dije. Si he de compartir alojamiento, prefiero un hombre estudioso y de costumbres tranquilas. No estoy lo bastante fuerte todavía para soportar mucho ruido y barullo. Tuve bastante de ambas cosas en Afganistán para lo que me resta de la vida. ¿Cómo podría conocer a ese amigo suyo? Seguro que está en el laboratorio, respondió mi compañero. A veces pasa semanas sin asomar por allí y otras veces trabaja allí desde la mañana hasta la noche. Si usted quiere, podemos ir en coche después del almuerzo. Claro que sí, contesté, y la conversación tomó otros derroteos. Mientras nos dirigíamos al hospital tras abandonar el Holborn, Stanford me informó de otras peculiaridades del caballero con quien me proponía yo a compartir alojamiento. No me eche a mí la culpa si no se llevan muy bien, me dijo. Solo sé de él lo que he averiguado en nuestros ocasionales encuentros en laboratorio. Ha sido usted quien ha propuesto este arreglo, de modo que no me haga responsable. Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos, respondí. Pero me parece, Stanford, añadí mirándole fijamente, que debe de tener usted alguna razón concreta para lavarse las manos en este asunto. ¿Tan insoportables es ese individuo? Hable sin rodeos. No es fácil explicar lo inexplicable, respondió riendo. Holmes es un poco demasiado científico para mi gusto. Raya en la falta de humanidad. Puedo imaginarlo ofreciéndole a un amigo una pizca del más reciente alcaloide vegetal, no por malevolencia, entiéndame, sino simplemente porque su espíritu curioso quiere formarse una idea clara de sus efectos. Para hacerle justicia, creo que ingeriría él mismo la droga con idéntica tranquilidad. Parece sentir pasión por los conocimientos concretos y exactos. Lo cual está muy bien. Sí, pero puede alcanzar extremos excesivos. Si llega hasta el punto de golpear con un palo los cadáveres de la sala de disección, toma una forma ciertamente chocante. Golpear los cadáveres, sí, para verificar qué magulladuras se pueden producir en un cuerpo después de la muerte. Lo voy a hacerlo con mis propios ojos. ¿Y dice usted que no estudia medicina? No, sabe Dios cuál será el objetivo de sus estudios, pero ya hemos llegado y usted podrá formarse su propia opinión. Mientras él hablaba, doblamos por un estrecho callejón y traspusimos una puertecilla lateral que daba al ala del gran hospital. El terreno no me era familiar y no necesité guía para subir la lúgubre escalera de piedra y recorrer el largo pasillo de paredes encanaladas. Era una mesa de techo muy alto con hileras de frascos por todas partes. Sobre varias mesas bajas y anchas se agalopaban retortas, tubos de ensayo, pequeñas lámparas, vacilantes de llamas azules. En la habitación solo había un estudiante, que se inclinaba sobre una mesa apartada, absorto en su trabajo. Al oír el sonido de nuestros pasos, se dio vuelta. Es con una exclamación de alegría. ¡Lo he encontrado! Le gritó a mi compañero corriendo hacia nosotros con un tubo de ensayo. He encontrado un reactivo que se precipita con la hemoglobina y solo con la hemoglobina. Si hubiese descubierto una mina de oro, su rostro no hubiera reflejado mayor satisfacción. El doctor Watson nos presentó a Stanford, el señor Sherlock Holmes. Nos conocemos. Nos llegamos